Antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa y tricíclicos. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Esto es resultado de interacciones entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Los antidepresivos para tratar esta última se pueden clasificar por su estructura química o por su actividad sobre los receptores. En esta presentación hablaremos de dos grupos principales, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Antidepresivos tricíclicos. Estos pueden presentar en la cadena lateral alifática la estructura de la amina terciaria, como la imipramina, amitriptilina y clomipramina, o la estructura de la amina secundaria, como la desipramina y nortriptilina. Ambos actúan además sobre receptores muscarínicos, histaminérgicos y alfa-adrenérgicos, pero los antidepresivos tricíclicos de amina terciaria muestran cierta selectividad por la inhibición de la recaptación de serotonina, y los de amina secundaria, que son derivados metabólicos de los antidepresivos tricíclicos terciarios, por la inhibición de la noradrenalina. Los antidepresivos tricíclicos tienen varias acciones farmacológicas, cuyo punto común es el bloqueo de diversos receptores. Además de los que vimos anteriormente, se encuentran los colinérgicos muscarínicos, histamina H1, adrenérgicos alfa-2, que estos inducen los efectos secundarios, mientras que el de serotonina y de noradrenalina son los responsables del efecto antidepresivo al aumentar la concentración de esta sustancia en los espacios sinápticos. Todos los fármacos de este grupo resultan igual de eficaces en el tratamiento de la depresión. Entonces, la elección de cada caso depende del cuadro clínico y sobre todo de los efectos adversos. Cabe recalcar que en los últimos años se ha observado una tendencia al abandono del uso de antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la depresión mayor. Esto por el menor espectro de efectos colaterales de los agentes serotoninérgicos, lo que resulta en la preferencia de otros agentes antidepresivos. Farmacocinética. Los antidepresivos son fármacos que se absorben bien por vía oral, aunque el efecto de primer paso suele ser intenso y además la biodisponibilidad es generalmente baja. Además, estos se fijan fuertemente a las proteínas plasmáticas, de un 80 a 95%. Además, debido a su alta liposolubilidad, estos logran atravesar la barrera placentaria y también pasan a la leche materna. Así pueden alcanzar concentraciones muy elevadas. La semivida de eliminación es alta. Esta se sitúa usualmente entre 10 a 20 horas, pero puede llegar a alcanzar las 80 horas como en el caso de la protriptilina. Esto lleva a que en función de esta alta semivida suelen ser suficientes 1 a 2 administraciones diarias de fármaco para conseguir un efecto terapéutico. Además, un aspecto de particular interés en la farmacocinética de los antidepresivos tricíclicos es la relación que existe entre las cifras de concentración plasmática del fármaco y la respuesta clínica. Las concentraciones plasmáticas a las que se manifiesta un efecto terapéutico suelen estar comprendidas entre 50 a 300 nanogramos por mililitro y generalmente empiezan a aparecer efectos tóxicos a partir de concentraciones de 0,5 a 1 microgramos por mililitro. Por esto, la monitorización de los niveles plasmáticos de los antidepresivos tricíclicos durante todo el tratamiento es de utilidad, tanto para el control de la eficacia y del cumplimiento por parte del paciente como para la prevención de posibles efectos tóxicos, como las arritmias que pueden ser potencialmente fatales.
La metabolización hepática de los antidepresivos tricíclicos sigue fundamentalmente tres vías. Entre estas encontramos la N-demetilización, la N-oxidación e hidroxilación aromática, dando lugar a metabolitos que retienen toda la actividad biológica o parte de ella. Además, la inactivación se lleva a cabo por glucuronidación de los metabolitos oxidados para dar origen a derivados que se excretan por vía renal. Efectos adversos. Los antidepresivos tricíclicos ejercen su acción terapéutica a través del bloqueo de las bombas de recaptación de serotonina y de noradrenalina, con mayor o menor potencia de cada una de ellas según el fármaco, pero el bloqueo de otros receptores es la causa de sus efectos secundarios. Entre los efectos secundarios derivados de los tricíclicos se destacan la sedación y el aumento de peso, como consecuencia del bloqueo histaminérgico. Además hay efectos anticolinérgicos, entre los cuales encontramos la sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, agitación y confusión, y efectos cardiovasculares, entre los cuales está la hipotensión ortostática, la taquicardia y las arritmias. La hipotensión postural deriva del bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, mientras que la taquicardia se produce como consecuencia del bloqueo de la recaptación de noradrenalina y del efecto antimuscarínico. También encontramos defectos como la hipertrofia prostática y el glaucoma de ángulo cerrado. Y también se ha comprobado que disminuye el umbral de convulsión y esto lleva a la aparición de crisis epilépticas, sobre todo en pacientes susceptibles. Entre las interacciones que presentan los antidepresivos tricíclicos destacan el etanol, las benzodiazepinas, algunos hipnóticos, analgésicos opiáceos y los antihistamínicos. Todas estas interacciones potencian el efecto sedante de los antidepresivos tricíclicos y pueden agravar la acción tóxica de los mismos. Los antihistamínicos anti-H1 aumentan el riesgo anticolinérgico por sumación de efectos. La combinación de los antidepresivos tricíclicos con simpático-miméticos produce potenciación de los efectos con la posibilidad de aparición de crisis hipertensivas. La interacción con las fenotiacinas produce un aumento de la sedación y de la acción anticolinérgica a través de un mecanismo de inhibición enzimática. La asociación amitriptilina y tioridazina es la de mayor riesgo cardíaco. Los dos son potentes anticolinérgicos. Los neurolépticos de alta potencia como el haloperidol, pimosida y risperidona inducen una inhibición en el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos y por tanto pueden aumentar los efectos secundarios de los mismos. Los antidepresivos tricíclicos bloquean la acción terapéutica de algunos antihipertensivos como guanetidina, propranolol y clonidina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden inhibir las isoenzimas del citocromo P450, interfiriendo por tanto en el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, elevando los niveles plasmáticos de los mismos. La interacción con los IMAOs por sumación de acciones produce un incremento central de serotonina y noradrenalina. Esto puede inducir un cuadro grave de delirio
hipertensión, fiebre, convulsiones y coma. Los IMAOs reversibles como la moclobemida no parecen tener este riesgo. La asociación de sulfonilurias con los antidepresivos tricíclicos producen un aumento del efecto hipoglucemiante. Los anticonceptivos orales inhiben el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos y pueden propiciar un aumento de la toxicidad de estos. Ahora yo voy a hablarles sobre las contraindicaciones de los antidepresivos tricíclicos. Debido a los diversos grados de afinidades por los receptores, se puede dar lugar a varios efectos adversos. Por ejemplo, el bloqueo de los receptores colinérgicos puede provocar visión borrosa, estreñimiento, serostomía, confusión, retención urinaria y taquicardia. Por su parte, el bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa-1 puede causar hipotensión ortostática y mareos. Y el bloqueo de la histamina H1 inducido por los TCA puede dar lugar a sedación, aumento del apetito, aumento de peso y confusión. También se han visto complicaciones cardiovasculares, incluidas arritmias como la prolongación del intervalo QT, la fibrilación ventricular y entre las más graves, la muerte cardíaca súbita. Por lo tanto, el examen de salud cardíaca de un paciente es importante antes de la prescripción de los antidepresivos tricíclicos. Existe evidencia de que los TCA aumentan el riesgo de convulsiones en personas con epilepsia, y su uso requiere precaución en esta población. También pueden causar una elevación leve de las enzimas hepáticas. Sin embargo, la hepatitis aguda rara vez se asocia con el uso de antidepresivos tricíclicos. Se ha demostrado que el uso de TCA conduce a un mayor riesgo de ideación y comportamientos suicidas en personas de 24 años o menos. Por lo tanto, las personas que comienzan con esta medicación y que tienen 24 años o menos deben ser seguidas de cerca para evaluar pensamientos y comportamientos relacionados con el suicidio. El uso de los TCA durante el embarazo se ha correlacionado con defectos congénitos de ojos, oídos, cara y cuello. Específicamente, la clomipramina se asocia con síntomas neonatales más graves como defectos cardíacos. Por lo tanto, estos medicamentos no se consideran seguros de usar durante el embarazo. Con respecto a la lactancia materna, todos los ATC antidepresivos tricíclicos, excepto la doxepina, no se ha asociado con efectos adversos a la lactancia y por lo tanto se consideran seguros. La nortriptilina parece ser la más segura para usar durante la lactancia debido a su perfil no sedante. Ahora que ya hablamos un poco más sobre los efectos adversos, podemos entender más fácilmente las contraindicaciones. Los antidepresivos tricíclicos están contraindicados en pacientes y poblaciones con el uso concomitante de varios medicamentos. No se debe prescribir antidepresivos tricíclicos si hay antecedentes familiares del intervalo QT o muerte súbita cardíaca. También es importante recordar que las reacciones de hipersensibilidad a un fármaco de los TCA se consideran una contraindicación absoluta. Sin embargo, a los pacientes con una reacción de hipersensibilidad
a un fármaco antidepresivo tricíclico en particular, sí se les puede recetar un miembro diferente de la clase de los antidepresivos tricíclicos, pero con mucha precaución. Los antidepresivos tricíclicos no deben usarse concomitantemente con inhibidores de la monoaminoxidasa, como les había mencionado mi compañera antes. Esto debido al riesgo del síndrome serotoninérgico. Los pacientes deben haber descontinuado el IMAO durante al menos 14 días antes de comenzar a tomar un antidepresivo tricíclico. También cabe mencionar que no se recomienda combinar los antidepresivos tricíclicos con inhibidores de la recaptación de serotonina, ya que se ha demostrado que una combinación de estos agentes aumenta los niveles plasmáticos de antidepresivo tricíclico y por ende el riesgo del síndrome serotoninérgico. El uso de los antidepresivos tricíclicos requiere precaución en personas con glaucoma de ángulo cerrado, como mi compañera mencionó antes, ya que los antidepresivos tricíclicos pueden producir y aumentar el riesgo de una crisis ocular aguda. Además, como vimos antes, los antidepresivos tricíclicos pueden reducir el umbral convulsivo, por ende, no se debe recetar en pacientes con antecedentes de convulsiones y tampoco en pacientes con retención urinaria, debido a lo que vimos sobre las propiedades anticolinérgicas, ya que pueden empeorar el síntoma. Es importante además evitar recetar antidepresivos tricíclicos en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias. Sin embargo, la enfermedad de las arterias coronarias no es una contraindicación absoluta. Debido a que las enzimas del citocromo P450 metabolizan los antidepresivos tricíclicos en el hígado, es necesario tener precaución al prescribirlos, sobre todo a pacientes con lesión hepática. Específicamente, entre los antidepresivos tricíclicos, se ha demostrado que la clomipramina tiene la tasa más alta de daño hepático inducido por estos fármacos, por lo que no se prefiere la clomipramina en pacientes con función hepática no óptima. Toxicidad por antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos generalmente tienen un índice terapéutico estrecho y por lo tanto son propensos a inducir toxicidad si ocurre una sobredosis intencional. Además, se han demostrado tasas más altas de muerte por millón de recetas en comparación con otros antidepresivos debido a tasas más altas de suicidio por sobredosis deliberada. También se ha demostrado que los antidepresivos tricíclicos antiguos como la desipramina, la nortriptilina y la trimipramina inducen toxicidad en dosis más bajas que los antidepresivos tricíclicos más nuevos como la amitriptilina. Los síntomas de sobredosis incluyen anomalías del electrocardiograma como prolongación del intervalo QT y complejo QRS ensanchado. Además, incluye hipotensión, convulsiones, temblores, coma, serostomía, retención urinaria
y depresión respiratoria. La muerte por antidepresivos tricíclicos ocurre con mayor frecuencia debido a la hipotensión o a las arritmias. Para el tratamiento de la sobredosis de antidepresivos tricíclicos, primero se debe y se requiere la estabilización del paciente y luego se inicia el tratamiento eficaz de las complicaciones agudas. Además, se puede administrar carbón activado en caso de sobredosis de antidepresivos tricíclicos para prevenir la absorción del fármaco, pero la administración de carbón debe realizarse dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión del fármaco. En los pacientes con un intervalo QRS prolongado, deben recibir bicarbonato de sodio para incrementar el pH del suero y reducir así las concentraciones del antidepresivo tricíclico libre activo. En los casos de cardiotoxicidad inducida por este antidepresivo que no responde al bicarbonato de sodio, la lidocaína puede ser una opción como agente de reversión. Finalmente, los pacientes con convulsiones inducidas por este antidepresivo deben recibir benzodiazepinas como tratamiento. Los pacientes que desarrollan hipotensión necesitan cristaloides intravenosos y los pacientes con signos de compromiso respiratorio deben recibir asistencia respiratoria. Los pacientes con hipotensión que no responden a los cristaloides deben someterse a un ensayo con norepinefrina. Debemos tomar en cuenta que los antidepresivos tricíclicos no deben usarse concomitantemente con los inhibidores de la monoaminoxidasa debido a que existe un riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico. Este síndrome se presenta con pupilas dilatadas, hiperreflexia, mioclonía, diarrea, temblores y confusión. Para su tratamiento se requiere y se incluye enfriamiento, suspensión del fármaco serotoninérgico y la ciprooptadina. Inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO. Fueron introducidos por primera vez en 1950. Además de tratar la depresión, son usados en el desorden de pánico, en la fobia social y depresión con características atípicas, en donde se incluye comer mucho y dormir mucho. No son un tratamiento de primera elección para trastornos de salud mental debido a varias restricciones dietéticas que se requieren cuando se toman estos agentes, además de efectos secundarios y preocupaciones de seguridad. Por lo tanto, solo son opción de tratamiento en la depresión cuando otros fármacos han sido poco satisfactorios. Algunos trastornos neurológicos que pueden beneficiarse de los IMAOs son la enfermedad de Parkinson y los diagnosticados con atrofia de múltiples sistemas. El mecanismo de acción. La MAO es una enzima mitocondrial. En la neurona funciona como una válvula de seguridad para desaminar de forma oxidativa e inactivar cualquier exceso de neurotransmisores, como norepinefrina, dopamina y serotonina, que pueden filtrarse de las vesículas sinápticas cuando la neurona está en reposo. Por lo tanto, los IMAOs pueden desactivar de forma reversible e irreversible la enzima, permitiendo que los neurotransmisores escapen a la degradación y por lo tanto se acumulen dentro de la neurona presináptica y se filtren hacia el espacio sináptico. Por lo tanto, la ralentización que provoca la MAO para la salida de neurotransmisores es inhibida por los DMAOs, lo que da lugar a aumento del flujo hacia el espacio sináptico. La MAO tiene dos formas enzimáticas, la forma A y la forma B. La forma A se encuentra principalmente en placenta, intestino e hígado. Desamina preferentemente a norepinefrina y serotonina. Esto es importante mencionar porque, como se ve esta preferencia de la forma A por la norepinefrina y serotonina, los cuales están implicados en depresión,
Los inhibidores selectivos de la forma A deberían usarse para el tratamiento de la depresión. Esta forma A es inhibida por clorguilina, que más adelante se va a ver que es un inhibidor selectivo. La forma B se encuentra principalmente en el cerebro, hígado y plaquetas. Prefiere benzilamina y feniletilamina y es inhibida por selegilina. Ambas formas prefieren como sustrato a tiramina y dopamina, aunque dopamina prefiere o es preferida más por la forma B. Se muestra una imagen del mecanismo de acción de la MAO que degrada al neurotransmisor, evitando que salga mucho neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Esto es inhibido por las MAOs, por lo que aumentará el flujo. Es importante mencionar que si el IMAO prefiere ambas formas, es no selectivo, y si el IMAO prefiere a la forma A o a la B, es selectivo. Aquí tenemos la clasificación de los inhibidores. Tenemos los derivados hidracínicos y los no hidracínicos. En los hidracínicos tenemos a la iproniazida, isocarboxacida, fenelcida, nialamida. Y en los no hidracínicos tenemos a tranilcipromina y pargilina. Estos son IMAOs no selectivos y reversibles. Tenemos los IMAOs selectivos, que son la clorguilina, que prefería la forma A, y la cegelina, que inhibe a la forma B. Ambos IMAOs, tanto selectivos como no selectivos, inhiben irreversiblemente a la enzima. Pero también tenemos IMAOs reversibles selectivos, como la moclobemida, que prefiere a la forma A, y la safinamida, que prefiere a la forma B. Es importante mencionar que los inhibidores irreversibles de la MAO inhiben completamente la enzima tras pocos días de administración, aunque los efectos terapéuticos pueden tardar 2 semanas o más en aparecer. Para restaurar los niveles enzimáticos normales, deben transcurrir alrededor de 2 semanas tras la retirada del fármaco. Los efectos inhibidores de la tranilcipromina son algo menos duraderos, y es un análogo cíclico de la anfetamina, que también es un IMAO, pero es más débil. Es importante mencionar que de todos estos IMAOs vistos, los 4 IMAOs disponibles en la actualidad para el tratamiento de la depresión incluyen fenelcina, tranilcipromina, isocarboxacida y selegilina. Este último también se usa para tratar Parkinson y es de administración transdérmica. Farmacocinética. Los IMAOs se absorben por vía oral, aunque su absorción resulta disminuida en presencia de antiácidos o alimentos, de ahí la restricción dietética que se requiere en su tratamiento. El metabolismo se realiza principalmente en el hígado mediante acetilación, con una variabilidad individual determinada por características genéticas como acetilador rápido y lento. Los últimos, al menos en el caso de fenelcina, presentan mejores respuestas terapéuticas y menos efectos secundarios. La vida media de IMAOs depende de esta característica de acetilador y se estima entre 1 hora en los acetiladores rápidos y 3 en los lentos. Sin embargo, debido al carácter irreversible de la acción sobre la MAO, ni la vida media del fármaco ni los niveles plasmáticos son de utilidad para el cálculo de efectos farmacológicos y clínicos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los efectos adversos de los inhibidores de la monoaminooxidasa o los llamados IMAOs. Los IMAOs pueden producir efectos secundarios sobre el sistema nervioso central. Estos pueden ser excitabilidad y agitación. Y también se han registrado aumentos de apetito y por ende de peso en estos pacientes. Por otro lado, va a haber la existencia de náuseas, diarrea, estreñimiento y episodios de insomnio también pueden ser, mareos, aturdimiento, somnolencia. Algo característico de esto es que si el medicamento o el fármaco se aplica mediante parche, existe una reacción cutánea. Y finalmente, un efecto secundario importante es la hepatotoxicidad y es por esto que se debe llevar
un control del hígado durante el tratamiento con estos fármacos. Este efecto de hepatotoxicidad fue una reacción tóxica muy alarmante producida por algunos IMAO inicialmente utilizados, sobre todo la iproniazida, la cual in vivo puede ser transformada en isopropilhidracina, un metabolito altamente hepatotóxico. Es por eso que con los inhibidores más utilizados en la actualidad, el riesgo de hepatotoxicidad es bajo. Bueno, ahora les hablaré de las interacciones. Los inhibidores de la monoaminooxidasa presentan dificultades en su manejo debido a sus numerosas interacciones y a la gravedad de las mismas. La más importante es la reacción tiramínica, misma que consiste en una crisis hipertensiva intensa, la cual se ve añadida de cefalea occipital, vómito, náuseas, fiebre y un alto riesgo de hemorragia cerebral. El aumento peligroso de la presión sanguínea aquí es debido a la capacidad de los inhibidores de la monoaminooxidasa para inhibir. Esto favorece la acumulación de aminas vasopresoras exógenas en el organismo. Dicha interacción se presenta con ciertos alimentos ricos en tiramina y algunos medicamentos. Dentro de los alimentos ricos en tiramina se encuentran los vinos y quesos, el jerez, en este caso los higos también, y la cerveza, como podemos observar. Los antidepresivos tricíclicos, levodopa, anfetaminas, hidroxitriptófano y simpático-miméticos sí pueden interactuar con los IMAOs. En cambio, con los inhibidores de la MAO selectivos no se han descrito series de este tipo. Con la selegilina, que es un IMAO B selectivo, solo aparece a dosis menores a los 10 miligramos por día. Hay que evitar mezclar monoclobemida con simetirina, dado que esta interacción puede provocar toxicidad por inhibición metabólica. O mezclar monoclobemida con clomipramina, debido a que esto también involucra un alto riesgo de síndrome serotoninérgico. Y finalmente no es bueno, o hay que evitar hacer igual la mezcla de monoclobemida con meperidina o dextrometorfano. Esto debido también a que se asocia dicha mezcla a un alto riesgo de encefalopatía. Bien, ahora vamos a hablar sobre las contraindicaciones de los IMAOs. Evitar el consumo excesivo de alimentos y bebidas altas en tiramina es importante, ya que estos pueden causar un aumento de la presión arterial, ocasionando la respuesta presora de tiramina y esto llevando a una consecuencia de hemorragia cerebral e incluso hasta la muerte. Es importante no mezclar los IMAOs con antidepresivos. Un ejemplo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que esto podría traer como consecuencia el síndrome de la serotonina o síndrome serotoninérgico. El tramadol, meperidina, detrometorfano, metadona están contraindicados en pacientes con IMAO, ya que esto asimismo puede tener un alto riesgo de síndrome serotoninérgico. Los ISRS, IRSN, ATC, bupropión, mirtazapina, hierba de San Juan, aminas simpático-miméticas, incluidos los estimulantes, están contraindicados. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la toxicidad. Entonces, los IMAOs siguen en gravedad toxológica a los ADTs, pero no en incidencia. Estos producen un aumento de aminas biogénicas a nivel cerebral. Los síntomas inician de 6 a 12 horas después de la ingesta de los IMAOs. La dosis tóxica es de 2 a 3 miligramos por kilogramos. Y los síntomas de una toxicidad por IMAOs incluyen hipertensión, taquicardia y agitación. Los más graves son fallo cardiovascular y neurológico, lo cual puede desencadenar un síndrome serotoninérgico o una hipertermia maligna. Los agonistas serotoninérgicos, simpático-miméticos, alimentos ricos en tiramina, como ya lo habíamos mencionado antes, potencian los efectos tóxicos de los IMAOs.
Ahora vamos a ver unos casos clínicos para revisar lo aprendido. Tenemos a una mujer de 54 años que acudió al médico por mareos y vértigo al ponerse de pie rápidamente. Tenía una larga historia de trastorno depresivo mayor recurrente y había tomado varios medicamentos antidepresivos durante los últimos años. Recientemente su psiquiatra decidió recetarle imipramina. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes receptores probablemente produjo los efectos adversos del fármaco en este paciente? Las opciones son A, el beta-1 adrenérgico, B, 5-HT3 serotoninérgico, C, M1 colinérgico, D, alfa-1 adrenérgico o E, H1 histaminérgico. En este caso, la respuesta es D, alfa-1 adrenérgico, porque los síntomas del paciente indican que lo más probable es que padeciera hipotensión ortostática. Los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, pueden provocar varios efectos adversos debido al bloqueo de algunos receptores autónomos. El bloqueo de los adrenoreceptores alfa-1 puede provocar una hipotensión postural sustancial. En este otro caso, vemos a una mujer de 56 años con una larga historia de trastorno depresivo mayor, que fue llevada inconsciente al departamento de emergencias después de que su esposo descubriera que había tomado varias pastillas de amitriptilina en un intento de suicidio. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes síntomas mostró más probablemente el paciente? A, bradicardia, B, piel pálida, C, incontinencia fecal, D, hiperpnea, E, hipertensión o F, midriasis. Según lo revisado, la respuesta sería F, midriasis, porque la intoxicación por antidepresivos tricíclicos puede producir cualquiera de los principales síndromes. El síndrome anticolinérgico, que se presenta con sedación, delirio, taquicardia, midriasis, mucosas secas, hipertermia, estreñimiento y retención urinaria. El síndrome cardiovascular, que se presenta como hipotensión, taquicardia sinusal con prolongación de los intervalos QT, las bradiarritmias por varios grados de bloqueo auriculoventricular. Ellas pueden ocurrir en una intoxicación grave y conllevan un mal pronóstico. Pero estas se deben por la actividad similar a la quinidina, que es bastante común a todos los antidepresivos tricíclicos. Estos pueden alterar gravemente la conducción cardíaca. Y por último está el síndrome convulsivo. Y estas convulsiones pueden ser recurrentes o persistentes. Dependiendo de la dosis, los pacientes pueden experimentar algunos o todos estos efectos tóxicos. El coma del paciente puede indicar que la toxicidad fue muy grave y probablemente incluyó los 3 síndromes tóxicos. Ahora vamos a proseguir con los casos de IMAOS. Tenemos una mujer de 36 años que se presenta en una clínica psiquiátrica ambulatoria quejándose de letargo extremo y estado de ánimo deprimido la mayoría de los días durante las últimas 5 semanas. En la entrevista también informó de un miedo intenso a estar en espacios reducidos y evitó con cuidado los ascensores y viajar en avión. Su historial psiquiátrico indicó 2 episodios similares en el pasado, tratados respectivamente con fluoxetina y venlafaxina, pero con resultados insignificantes. Después de más preguntas, se hizo un diagnóstico de depresión con características atípicas. Se recetó un fármaco que actúa inactivando las enzimas implicadas en el metabolismo de los neurotransmisores.
¿Cuál de los siguientes medicamentos probablemente se le recetó? Entonces, dense un momento para pensar la respuesta y proseguimos. La respuesta es fenilcina. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la paciente ya tuvo en el pasado algunos episodios similares y que fueron tratados con fluoxetina y venlafaxina. Fluoxetina es un recaptador de los inhibidores de la serotonina y venlafaxina de serotonina y norepinefrina. Además, los DMAOs hoy en día no son muy usados por sus frecuentes efectos adversos y el riesgo de interacciones graves entre medicamentos y medicamentos-alimentos. Sin embargo, aquí dice que se le diagnosticó con depresión atípica, por lo que los DMAOs se encuentran entre los agentes más efectivos disponibles y todavía se recetan a pacientes con este subtipo depresivo. Generalmente después del fracaso de una terapia con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el caso de la fluoxetina y la venlafaxina. No puede ser entacapona, porque este actúa inhibiendo una enzima involucrada en el metabolismo de neurotransmisores, pero es un fármaco antiparkinsoniano, no antidepresivo. Y además sí se explicó esta parte en la sección de IMAOs, de que los IMAOs también pueden tratar depresión atípica, en donde se incluyen como características dormir mucho, comer mucho. Y aquí dice que la paciente tiene letargo, en el letargo se incluye la somnolencia, entonces por ese lado nos dirigimos a esta respuesta. Aquí tenemos otro caso. Un hombre de 38 años está tomando tranilcipromina, un inhibidor de la MAO, para la depresión. Después de una cena de celebración, desarrolla un fuerte dolor de cabeza y de pecho. En el hospital, su presión arterial es de 190 a 135 milímetros de mercurio. Su crisis hipertensiva probablemente se deba a la ingestión de ensalada verde, chocolate, pastel de chocolate, vino tinto, salmón asado o trigo. Se pueden tomar un poco de tiempo para decir la respuesta y seguimos. La respuesta es vino tinto. ¿Por qué? Porque antes, en la sección de interacciones de los DMAO, se explicó la reacción tiramínica. Entonces, en esta, decía que los pacientes que han recibido inhibidores de la MAO pueden experimentar crisis hipertensivas graves si ingieren queso, cerveza o vino tinto. Estos y otros alimentos afines que se producen por fermentación contienen gran cantidad de tiramina y en menor grado otras feniletilaminas. Cuando las MAO gastrointestinales y hepáticas son inhibidas, la gran cantidad de tiramina que se ingiere se absorbe rápidamente y alcanza la circulación sistémica en altas concentraciones, lo que genera una liberación masiva de norepinefrina, lo cual, o por consiguiente, lleva a hipertensión que puede ser lo suficientemente grave como para causar infarto de miocardio o un derrame cerebral. Entonces, aquí tenemos dos imágenes de las interacciones de la MAO y los tricíclicos, pero aquí vamos a explicar sobre la reacción tiramínica. Como se puede ver, si se consume tiramina, o sea, los alimentos antes mencionados, y se toma un inhibidor selectivo de la MAO, la tiramina, como es un sustrato selectivo por ambas formas enzimáticas de la MAO, podrá seguir siendo usada por la MAO-B, por lo tanto su liberación no va a ser tan excesiva como si se tomara inhibidores no selectivos de la MAO, en donde se inhibe ambas formas y la tiramina no va a poder ser usada como sustrato por ninguna de estas dos formas. Es así que su liberación va a ser excesiva hacia la circulación sistémica, lo que provoca una exacerbación de la liberación de norepinefrina, por lo tanto, aumento de la presión arterial y provoca esta hipertensión que es muy grave.
Gracias, esperamos que les haya gustado y hayan comprendido un poco más de la farmacología de los tricíclicos y los DIMAO.